Tú tienes el poder del Espíritu Santo, tú tienes el poder y yo lo tengo. Pero para que sea gloria, para que el poder se convierta en gloria, hay que exhibirlo. El llamado nuestro es intencional. El llamado de Pedro, que ahora hablaban, para provocar a hacer algo en las demás personas. La mujer del flujo de sangre, la intención de Jesús de por qué no callar su boca si por la fe ella pudo haber tenido el milagro, y es exhibir la gloria. Entonces yo puedo ver en lo que estamos viviendo la intencionalidad de Dios. Qué importante que el líder, el pastor, el padre de familia, la mamá, pueda tener la perspectiva clara de lo que Dios está haciendo, porque si tiene la perspectiva clara, así va a hablar y así van a terminar hablando aquellas personas a quienes estamos influyendo. Entonces, si no pierde el asombro la cabeza, no va a perder el asombro la iglesia, ni va a perder el asombro la familia si el padre de familia tampoco lo pierde. Hola amigos, bienvenidos a mi podcast El Corazón de Iván. Les bendigo con todo mi corazón. Gracias por seguir nuestra cuenta, por darle like, por suscribirse a mi canal y por compartir estos videos que sé que han sido de mucha bendición. Gracias por sus comentarios. La verdad, damos las gracias al Señor porque El Corazón de Iván nace para bendecirles, para contarles un poco de lo que estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, qué estamos creyendo y ver qué herramientas les podemos compartir a ustedes para que en sus vidas también puedan disfrutar de lo que nosotros como ministerio, como familia, estamos experimentando. Hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de las finanzas, de la empresa, hemos hablado acerca de la adoración, del liderazgo. Hemos tratado de abarcar todos los temas y siempre los vamos a abarcar, siempre vamos a querer tocar. Más que una enseñanza es de corazón a corazón, lo que pensamos, sentimos, creemos de lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Así que gracias de todo corazón por seguirnos, Dios les bendiga y oro a mi Padre para que cada enseñanza sea una semilla sembrada en tu corazón que dé muchísimo fruto. Comparte con todos tus amigos esto. Hoy en la internet hay un montón de cosas, hoy hay un montón de influencers, pero realmente ¿qué estamos consumiendo que nos esté fortaleciendo, alimentando y haciendo crecer? Y creo que el corazón de Iván va dirigido a eso, a hacerte crecer, a fortalecerte, a llenarte de fe, de sabiduría y que puedas ir a un nuevo nivel. Hoy queremos hablar un poco acerca de la gloria que estamos atravesando en Impact Global. La Escritura dice que Dios nos lleva de una gloria a otra gloria, y la gloria no es algo que se siente, la gloria es algo que se ve a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, a través de las señales que hace Jesús, y de eso queremos hablar, de cómo nos sentimos, qué pensamos. Esto genera crítica, esto ha generado también admiración, esto genera exposición, expansión, pero realmente estamos muy emocionados y eso es lo que queremos hablar hoy. Y tengo dos hijos del ministerio que van a compartir conmigo. El pastor Carlos Céspedes, que ustedes ya lo conocen, ha estado acá casi en todos los podcasts. Él es el pastor que trabaja en todo lo que es la parte de liderazgo, la formación de discípulos en el modelo de Jesús, con todas las sedes, las redes, desarrollando toda la estructura, los eventos, los congresos. O sea, tiene muchísimo trabajo y conoce la esencia misma del ministerio, no solo por lo que hace, sino por la trayectoria que tiene a nuestro lado. Y el pastor, hoy invitamos al pastor Álvaro Villalobos, que es el pastor de Impact Global en Heredia, en la sede de nuestra Heredia, una sede muy hermosa que Dios la ha hecho crecer en los últimos meses de una forma maravillosa, junto a su esposa, la pastora Mariana, sus hijos, Mati y Lucy, están allí desarrollando familias bendecidas y ellos hoy también van a hablar un poco de su corazón, de esta gloria, lo que pensamos, sentimos. Así que déjanos tus comentarios, cuéntanos que este programa hoy va a ser en tu corazón. Así que, Pastor Charlie, welcome. Gracias, apóstol. Qué gusto para mí estar acá una vez más disfrutando de una conversación rica como las que hemos tenido hasta el día de hoy. Nunca hemos estado en una mesa con usted sin que aprendamos, sin que salgamos con ganas de ir a comernos el mundo.
la pasión se impregna y tu pasión se ha impregnado en nosotros. Así que para mí estar aquí es disfrutar, y con cada invitado también que se suma a cada conversación. La verdad es que aprendemos y nos fortalecemos en fe, y creo que lo que aquí pasa también sucede con todas las personas que están escuchando ahí, ¿verdad? Que son anónimos para nosotros porque no sabemos quién está allá, qué están viviendo, qué están atravesando, pero que si Dios los conecta a un tiempo como estos, porque algo Dios va a hacer con ellos de forma especial. Y es que lo hermoso de una conversación precisamente es eso, la retroalimentación, el aprendizaje mutuo que tenemos, de escuchar unos a otros. Y esa es la idea de siempre el podcast, por eso lo hacemos acá en un ambiente, ¿verdad?, relajado, para que esta conversación edifique nuestras vidas. Pastor Álvaro, bienvenido, hijo. Gracias, mi apóstol. En verdad es un honor estar acá. A todos los que nos miran, Dios les bendiga mucho. Pues con alto nivel de expectativa, cuando me compartían lo que íbamos a tratar, yo le decía al Señor, gracias, porque estoy convencido que algo acá tiene que suceder. Y lo más glorioso es que algo está sucediendo también, como le decía el pastor Carlos. No tenemos el alcance visible de lo que acontece cuando somos usados por Dios. Cuánto en una prédica del apóstol, cuántas reproducciones, un versículo, una fotografía con la intención en bendecir. Por la fe creemos que las personas lo están tomando, pero lo que acontece en el corazón, estoy convencido una vez más que todo el mover de Dios que tiene que ver con esto también, las personas están recibiendo algo, y en la gloria en la que estamos, imagínense los testimonios que vamos a tener. Y también la evidencia, mi apóstol, cuando tenemos un extracto, una evidencia de algo, yo siempre quiero visualizarme al futuro. Por ejemplo, te hablaba con el tema de la radio, que siempre nos dan un papelito blanco, un lapicero, y lo que el apóstol va hablando y lo que el Espíritu Santo va, yo trato de anotar, le pongo fecha, pongo el título del programa, y todo eso lo guardo en un archivo que tengo en mi casa, porque en un tiempo, y será un campo muy grande, y eso va a ser también una evidencia a mis generaciones de que su papá con el apóstol, tantos años atrás, mira, mi papá con 30 y resto, 40, era usado por Dios. Entonces creo que cada evidencia que marquemos, como este programa, en el momento que somos usados por Dios, qué lindo es proyectarnos a un futuro, porque la presencia de Dios nos da eso, ¿verdad? Nos da no solamente mantenernos un presente, nos da en su poder visualizar, visionar, y qué lindo es que tanto las familias, las personas y también nuestras generaciones estamos dando un impacto en ellos. Así que, mi apóstol, más que bendecido, y aquí con expectativa. Y arranco con eso, de valorar esas cosas tal vez pequeñas que podemos verlas por hacerlas cotidianamente, de valorarlas y nunca menospreciar o perder el asombro de todo eso, porque de ahí se construye, es el fundamento donde se construye lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo hace muchos años que fui exhortado por Dios, creo que por el año 2011, 2012, por ahí, 12, donde Dios me dijo, y apenas el ministerio tenía 3, 4 años de haber iniciado, y Dios me dijo que ya había perdido el asombro. Y yo me acuerdo que yo caí a los pies, en esa reunión estaba el apóstol Raúl Vargas, y yo me acuerdo que es un hombre que yo admiro y respeto mucho, es un apóstol acá en Costa Rica, de un ministerio muy hermoso. Y yo me acuerdo que yo caí a los pies de él llorando, ¿verdad? Y él ministrándome, y yo le decía, Señor, yo no quiero perder el asombro. Y cuando caí a los pies de él, fue como ver que era un hombre de tanta trayectoria y que seguía siendo asombrado por Dios. Y yo apenas con 3, 4 años como que ya, y creo que era un tema de ego, de orgullo, de inmadurez, y caí a los pies llorando. Y ese día le dije, Señor, te hago una promesa, jamás perderé el asombro por ti. Y hoy celebro cada milagro como si fuera la primera vez. Cada señal, cada alma que se convierte, cada oportunidad de predicar en mi iglesia o en cualquier plataforma donde Dios me lleve. Cuando mi pastor me pide algo, yo
con gusto voy y le sirvo como si fuera la primera vez. Cuando oro para sentir la presencia de Dios como la primera vez. O sea, yo tomé una decisión del año 2012 hasta el día de mi muerte de que todo lo que haga en Dios va a ser algo que me va a sacar un wow, que lo voy a hacer con wow, que lo voy a hacer con asombro. ¿Verdad? No quiero caer en que una costumbre me robe el temor y el asombro que conlleva hacer algo con Dios, hacer algo para Dios, hacer algo con personas, para las personas. Entonces cualquier cosa, de lo que sea, de leer la Biblia, ¿verdad? Subrayo, lo leo, mandar un audio, preparar un mensaje, hacer este podcast. Todo lo hago con wow. A veces voy a un avión y yo diciendo, Señor, aquí voy a predicar a otra nación. Gracias, qué honor. ¿Verdad? Cuando uno llega a un país, es asombroso la gente, cómo te recibe con amor, cómo la gente te admira, ¿verdad? Y ese asombro no se pierde en el ego, en la soberbia, sino en la humildad se guarda. Cuando oro por la gente y cae llena el Espíritu Santo, es asombroso. Cuando hago un programa de televisión, de radio. O sea, el día que yo pierda eso, ya Dios no puede hacer más conmigo. Y me acuerdo que ese día Dios me dijo, es que yo doy una vuelta y es algo nuevo. Y doy otra vuelta y es algo nuevo, y doy otra vuelta y es algo nuevo. Y me habló de Moisés y me dijo, Moisés, yo amo uno de los versos que en esa temporada marcó mi corazón, es Éxodo 33. Y dice que cuando Moisés había visto todos los prodigios, señales y maravillas de Dios en Egipto y en el desierto, pero ahora Moisés le dijo a Dios que quería ver su gloria. Y Dios le dijo, métate en la peña y cuando yo pase frente a ti te pondré la mano en tus ojos, porque no hay un hombre que me pueda ver que quede con vida, pero yo permitiré que me vea las espaldas. Y yo imagino que cuando Moisés está allí, Dios le pone la mano y pasa y Moisés lo vuelve a ver, seguro Moisés dijo, wow, la espalda de Dios. Wow. Y también Dios me dijo, yo estoy dispuesto a mostrarle mi gloria a quien la desea. O sea, ¿qué ganaba Dios con mostrarle la espalda a Moisés? Nada, lo hizo por Moisés. Hay cosas que Dios va a hacer por él y otras que las hace por ti. Ustedes como papás, hay cosas que ustedes deben de hacer por sus hijos. Y hay otras que ustedes las hacen porque es por sus hijos. ¿Verdad? A nuestros hijos tenemos que educarlos, tenemos que alimentarlos, tenemos que vestirlos. Pero hay cosas que no hacemos porque debemos como obligación, sino porque queremos que ellos disfruten algo con nosotros. Y así es Dios, la gloria de Dios no solo es Dios haciendo algo por Él, sino haciendo algo por nosotros. Y un día nos hicieron una pregunta en la radio que esta gloria, que si tiene una fecha límite, y yo dije, mientras que no perdamos el asombro, no tiene por qué perderse. Mientras que Dios nos siga, ¿verdad? Él es asombroso. Yo no puedo hablar de un Dios asombroso sin asombrarme, ¿verdad? Y es algo que yo celebro, todo lo que hago es estar con ustedes, ir a almorzar. Yo siempre estoy con mi familia. Un día de estos estaba ahí con ellos y les dije, no, ya les voy a dejar de predicar a mi propia familia, a que nos reunimos mis yernos y mis hijas todos los lunes a compartir en mi casa, ¿verdad? Y me decía mi yerno, no, apóstol, siga, estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque es eso, cuando estoy con mi pastor, hablamos de Dios, del reino, ¿verdad? Porque eso se trata esto. Y a veces cuando yo veo a la gente, ¿verdad?, secularizar a Dios, secularizar la iglesia, meterla dentro de una estructura donde no hay nada sobrenatural, me duele. Porque Dios se trata de algo asombroso, ¿verdad? Tanto de un orden natural como de una manifestación sobrenatural. Y aquí quiero entrar con esto. Hace unos años había mucha manifestación sobrenatural
en desórdenes naturales. Entonces se manifestaba Dios con milagros, pero la iglesia no era una iglesia ordenada, no era ordenada en la estructura, ordenada en la formación, en la educación. Confundieron libertad del Espíritu Santo con desorden. Con desorden exacto administrativo, financiero, con desorden de estructura, de iglesia. Entonces toda aquella gloria que se manifestaba al no haber un orden que la sostuviera se perdía. Y había milagros, sanidades, liberaciones, endemoniados liberándose, ¿verdad? Pero la gente caía en una iglesia y no había un proceso de formación, de educación, de aprendizaje, de estudio bíblico, sino era más predicación, más ministración, más predicación, más ministración, ¿verdad? Entonces llegó un momento donde no había ese orden, que todo aquello se perdía. Luego vino la iglesia y empezó a estructurarse, a ordenarse desde el punto legal, desde el punto administrativo, desde las finanzas, desde la formación, la educación de la gente, el discipulado, ¿verdad? Empezó a ordenarse. Pero como que este orden opacó aquella manifestación sobrenatural. Entonces, el orden natural como que encerró al Espíritu Santo en la manifestación sobrenatural. Y era tan estructurado un cronograma, paso 1, paso 2, paso 3, limpio, todo ordenado, era tan estructurado que el Espíritu se encapsuló solo en eso. Entonces, pero ha venido Dios diciendo, ok, necesito este orden, pero con libertad. Dice la Escritura que cuando Cristo llega al templo hay un desorden dentro del templo. Habían cambistas porque la gente venía desde muy lejos y no podían traer los animales para el sacrificio. Entonces adentro del templo estaban los que cambiaban y los sacerdotes del momento, ellos obtenían una ganancia por permitir que los cambistas estuvieran ahí para sostener el mismo templo. Entonces la gente decía, yo no puedo traer, yo vengo de 3 días de camino, no podía traer un animalito, pero lo compro aquí presento el sacrificio. Cuando Jesús llega ve un desorden, no hay gloria sin que haya orden. El Espíritu Santo estaba en el Edén porque todo está ordenado. Y entonces Jesús ordena con enojo, con celo, porque ese orden que viene de un celo es por Dios, no porque yo digo que la silla no debe estar sucia, no, es que si en esa silla alguien se sienta a escuchar de Dios, la silla no puede estar sucia. Si ese micrófono se está hablando de Dios, no puede sonar mal. Si esa pantalla se está hablando de un versículo bíblico, no se puede ver mal, no se puede ver lúcida, transparente, no se puede ver opaca. Ese es el celo, porque estoy hablando de Dios. Imagínense Dios mostrando gloria en un videoín o en una pantalla fea, en una silla sucia, ¿verdad? Entonces vino Jesús, limpia todo, ordena, vuelca mesas, ordena, quita el desorden. Afuera del templo estaban los ciegos, los cojos, los paralíticos afuera. Entonces afuera la gloria que se podía ver estaba afuera y adentro el desorden. Ordena lo que hay adentro, mete a los ciegos, cojos, paralíticos y los sana. ¿Dónde cayó la gloria? La gloria cayó después del orden, no antes. O sea, imagínate una gloria en el desorden, que eso pasaba antes en la iglesia cristiana, ¿verdad? Se manifestaba todo, pero no había una estructura de formación, una escuela de formación de líderes, de pastores, etc. Ahora, luego se cae en tanto orden que se opaca la gloria. Dice la Biblia que Pedro, después de convertir a 3,000, ¿qué hizo Pedro? Los metió en grupos en casas, los metía en el templo y los iba formando como discípulos y les iba enseñando la doctrina. ¿Para qué? Para que esa gloria no se perdiera con la salvación de 3,000, sino se multiplicara. Entonces yo le digo a todos los pastores, ¿quieren ver gloria? Porque esa es la pregunta. ¿Y cómo hacen eso? Cuénteme. Uno, tiene que haber una estructura de orden que no limite la manifestación del Espíritu Santo. Porque el orden puede ser tu cárcel, aquí, y lo hablábamos un día en la radio. Hay que dar esa libertad.
Pero si te vas con libertad y vamos a hacer noches de unción hoy, y noches de unción mañana, y noches de avivamiento, y noches de milagros, y toda esa gloria, si no hay algo que agarre toda esa multitud salvada, sanada, liberada, toda esa multitud con señales y prodigios, y la metes en una estructura de orden, la cosecha se pierde. Entonces, eso ha sido lo que ha venido como el fundamento de lo que hoy estamos disfrutando. Impact Global siempre ha sido un ministerio que cree en la excelencia, en el orden, en la estructura. Pero ahora Dios nos llevó a otra gloria que es, esto ha sido una gloria, hacer discípulos es una gloria. Abrir sedes ha sido una gloria, los milagros ha sido una gloria, canal de televisión, todo lo que hemos hecho es una gloria. Pero ahora Dios está llevando a otra. Esta gloria es para sostener esta. O sea, si yo quito esta, ¿en qué sostiene las señales y milagros? Pero esta viene a caer sobre esta. Y dice Dios, enfermos, señales, milagros, prodigios, maravillas sobre esta gloria. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a sostener esto. Y esta es la iglesia del avivamiento. La iglesia que salva almas, que hace discípulos, se manifiesta señales y prodigios, es la iglesia del avivamiento. La iglesia de los milagros, la iglesia de la unción, de la manifestación del Espíritu, de la formación de pastores, de la expansión, de enviar misioneros, es la iglesia del avivamiento. Pero de repente, nosotros nos quedamos en esa parte. Hoy, gracias a Dios, hoy yo levanto mis manos y le digo, Padre, gracias. Y hablando de cómo me siento honrado, me siento feliz, me siento privilegiado, me siento no merecedor, me siento asombrado. Hace unos días andaba en Paraguay, en el ministerio CFC, en Ciudad del Este, y fue glorioso ver niños embriagados del Espíritu Santo hablando en lenguas. Niños tirados hablando en lenguas, videos de los niños. Te hablo de niños de 6 años, 7 años, 6 años, hablando en nuevas lenguas por el Espíritu. Ver niños con sus manos llenas de escarcha, ver jóvenes que les aparecían diamantes, ver plumas donde le aparecían empresarios, ver los pastores llenos de la escarcha de la gloria de Dios, ver manifestaciones del Espíritu. No, mi esposa estaba predicando y mientras predicaba le bajaba así en el micrófono la escarcha de la gloria que había. No, fue algo maravilloso, la gente avivada, un bálsamo de sanidad. Y al otro día los testimonios, gente en su casa se encontraban piedras preciosas, amanecían llenos de plumas, el carro iban manejando y el volante del carro lleno de aceite, donde les salía de las manos. Pastores que tienen 20, 30 años en ministerio disfrutando esa gloria. Se hizo una transmisión y una señora de Argentina en su casa fue visitada y las paredes llenas de escarcha en Argentina por la transmisión. Y yo decía, Señor, gracias. Y luego veía yo mi celular en San José, en Heredia, en España, en todas nuestras sedes, la gloria. Eso es ¿verdad? No hay palabras. Entonces, ¿cómo perder el asombro? Jamás. Eso es glorioso, eso es hermoso, eso es maravilloso, eso es único. No es normal. Debería serlo, ¿verdad? Y como yo digo, y esto es muy importante, es que a mí no me ha pasado, pero lo has visto, sí, ya viste la gloria. Es como que usted esté en una predicación y usted diga, la predica no fue para mí. Si usted estuvo en una predica, la predica es para usted. Si usted está en un lugar donde a alguien se le llenó de aceite, eso también es suyo. Eres partícipe. ¿Por qué? Porque la gloria se ve. Y pongo el ejemplo. ¿Acaso Jesús tuvo que resucitar a todos para que todos vieran la gloria? No, solo resucitó a Lázaro y todos los demás vieron la gloria. Con uno que veas, ya viste la gloria. Con uno que le aparezca una pluma, ya viste la gloria. ¿Verdad? No, es que yo no he visto la gloria porque a mí no me ha parecido. No, con uno, solo resucitó a Lázaro y todos los que estaban vieron la gloria de Dios. De eso se trata. Entonces, y el Espíritu Santo da como quien quiera, a quien quiere. Entonces, la verdad, feliz, agradecido y emocionado y a la expectativa de lo que viene. Porque es de gloria en gloria. ¿Verdad? El día que yo crea que eso es todo, ya dice, pues ya paremos. No. Si tú crees que eso es todo, no te puedo dar más. Si tú crees que hay más, te doy más.
Dice que cuando vinieron los espías de la tierra prometida, traían un racimo de uvas entre dos, con un palo. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Ven esto? Sí, adentro hay más. ¿Sabe qué nos dice Dios? ¿Ven esto? Sí, ahí todavía hay más. Más, ¿verdad? Entonces, yo no sé ustedes cómo se han sentido, Charlie y Álvaro, de esto en el cual lo estamos provocando. Dios nos escogió, número 1, porque es por gracia. Número 2, lo provocamos porque es por fe. Y número 3, lo sostenemos porque es también nuestro deseo sostenerlo. Sí, apóstol, bueno, con este tema del asombro, para llegar a contestar esto, Dios se le aparece a Pedro y le dice, no llames común lo que yo limpié. Y es el mismo Dios quien corrige a Pedro porque Pedro es un líder demasiado influyente. Entonces, si Pedro, siendo influyente, empieza a llamar común lo que Dios limpió, se reproduce en la perspectiva de los que están bajo él, la perspectiva de, eso es común, eso es común, eso es común. Entonces, qué importante que el líder, el pastor, el padre de familia, la mamá, pueda tener la perspectiva clara de lo que Dios está haciendo, porque si tiene la perspectiva clara, así va a hablar y así van a terminar hablando aquellas personas a quienes estamos influyendo. Entonces, si no pierde el asombro la cabeza, no va a perder el asombro la iglesia, ni va a perder el asombro la familia, si el padre de familia tampoco lo pierde. Entonces, dentro de esto, usted nos ha enseñado a nosotros como discípulos a no perder el asombro. Y hemos visto a Dios operar de múltiples formas, en muchas personas, en todas las áreas, desde financieras, familiares. Hoy por hoy alguien se iba a divorciar y no se divorcia y nosotros lo celebramos. Claro. ¿Sí? Alguien que dejó de consumir drogas, lo celebramos. Entonces hemos venido como siendo también elevados junto con la gloria donde Dios nos mete en el asombro también. Ahorita, cuando empiezan a aparecer piedras y manifestaciones y señales, es como me asombro, lo celebro, lo disfruto, ¿qué hago? Porque Dios nos está introduciendo ahí, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad que pienso como discípulo, pegarnos a lo que el apóstol está haciendo para también ir en la misma línea y también disfrutar el ver la gloria de Dios. En una de estas experiencias, los niños en Impact Kids estaban encontrando piedras, aceite, escarcha, mientras en el auditorio principal también estaban viviéndolo. Y yo nada más le decía a las cámaras, vengan, aquí hay un niño de 10 años, vengan las cámaras. Y era una toma tras otra, tras otra, tras otra. Y yo veía a la gente en las experiencias y como que volvían a ver como en qué experiencia estoy, ¿verdad? ¿Verdad? De pronto gente que había llegado por primera vez, que estoy, pero era imposible no verla y no sentirla. Entonces, yo la verdad es que me estoy disfrutando la reacción de la gente, incluso las dudas de la gente. Cuando ven a la persona que está a la par y dice, a mí me apareció, y uno le dice, toque a esa persona, tóquele la mano, haga algo usted también, quítese el zapato, muévase en fe y revise que la curvatura de su pie, si tenías pie plano, ahí está, y ver a la gente quitarse el zapato. Eso, apóstol, hay que disfrutarlo, no solo propiciarlo, darle libertad al Espíritu Santo, sino hacer el desorden de quítese los zapatos, el desorden de revísese, vaya al baño a ver si el abultamiento que tenías, se quitó. Entonces, la verdad, apóstol, yo lo estoy disfrutando un montón y también no me quiero perder nada, porque no quiero que en mi corazón haya un límite de lo que Dios pueda hacer. Nosotros hemos orado por meses en ver a Dios resucitar un muerto. Y un día eso hablaba con Ronnie, yo le decía, Ronnie, no va a ser uno, van a ser varios, porque cuando Dios te introduce en una gloria, ¿quién para Dios? ¿Quién para Dios? No se va a poder. Entonces, apóstol, de verdad que yo lo estoy disfrutando y trato que en mi corazón no limitar a Dios con lo que estoy viendo. Ya hemos visto piedritas, eso no puede ser un normal, o sea, normal en Dios, pero no normal para mí. El asombro es
Yo la verdad es que no quiero limitar a Dios en mi corazón porque sería muy, no sé, ingenuo de mi parte estar en medio de una gloria y no disfrutarla. Eso es ser, que Jesús le diga a sus discípulos, alguien me sacó poder, y no fueron sus discípulos, fue una señora. Fue una señora que tenía la fe que la gente que andaba con él ya no tenía, porque estaban con él. Entonces, yo no quiero ser el que digan, Charlie, el milagro de esta señora. No, yo también quiero mi milagro. Claro. Yo también quiero mi manifestación, porque yo quiero extraer poder, pero eso se logra no perdiendo el asombro. Y otro ejemplo de eso que hablas del asombro fue cuando los discípulos fueron a Samaria y no le hablaron a nadie de Jesús. Y una mujer asombrada de la profecía que Jesús le da, trajo todo al pueblo y se hizo una campaña de evangelismo y milagros de 2 días. Claro. Por una mujer, no por los discípulos. Entonces, cada milagro hay que celebrarlo, cada testimonio hay que celebrarlo, cada señal que celebrará. Yo le digo a los de producción, las cámaras, tomen fotos, súbanlo. Hay que testificar la gloria, porque si tú la callas, tú le estás diciendo a Dios que tú te avergüenzas. Y un día esto me decía mi esposa, amor, porque siempre hay gente criticando, ¿verdad? Y es normal. Y me decía, amor, no importa los que critiquen, el problema es de aquellos que se avergüenzan manifestar las señales de Dios. Claro. Y la Escritura dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? Y que aparezca una piedra preciosa en las manos de alguien, ¿qué es eso? Poder de Dios. Aceite, escarcha, que se le haga la curvatura, que alguien se ponga de pie en una silla de ruedas, que reciba la vista, eso es poder de Dios. Entonces, la iglesia tiene poder, y aquí aprovecho para enseñar algo. La iglesia de Jesucristo tiene poder porque tiene el Espíritu Santo, pero la gloria es la exhibición de ese poder, es exhibir a Dios, es que el poder se vea, eso es gloria. Dice, defíname gloria. Gloria es lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios tiene, eso es gloria. Pero esa gloria se ve exhibiendo el poder que yo tengo. Tú tienes el poder del Espíritu Santo, tú tienes el poder y yo lo tengo. Pero para que sea gloria, para que el poder se convierta en gloria, hay que exhibirlo. ¿Y qué es exhibirlo? Es que se vea el resultado del poder. Superman, por poner ejemplo, no se veía poderoso por tener músculos, se veía poderoso cuando alzaba un carro, cuando alzaba un edificio, detenía un avión. ¿Verdad? Sí. Gloria es la exhibición del poder de Dios. Alguien me ha tocado. A ver, te hago una pregunta. Jesús pudo haberse quedado callado y seguir y la mujer recibía su milagro. Sí. Pero ¿por qué Jesús hizo eso? Porque había que exhibir el poder. Y él dijo, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Exhibiendo el poder. Lázaro, Jesús lo dijo en voz alta, la oración. Pudo haber dicho, Marta, quita la piedra, ya resultó. No, él dijo, Padre, yo siempre me escuchas. Lo dije para que ellos crean. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Exhibiendo el poder. La gloria se exhibe, porque es el poder de Dios manifestándose. Una pluma se exhibe, por más pequeño. Un niño que se oró porque tenía asma y se sanó, se exhibe. Y el que no exhiba el poder está opacando la gloria. Entonces, ¿para qué Dios cómo va a enviar gloria a un lugar donde no lo exhibe? ¿Qué ha pasado? Que yo no he tenido pena. A ver, abran sus ojos, busquen piedras, busquen, ahí en los bolsillos, busquen y aparecen. ¿Qué estoy haciendo? Exhibiendo el poder. Pero digo, bueno, Dios un día te va a bendecir, un día usted va a encontrar una piedra. Yo estoy temiendo a la exhibición. Si yo cargo poder, yo lo exhibo. Toma, levántate de esa silla en el nombre de Jesús. Ahora eres sano, eres libre. Pero no me digas que tienes el poder del Espíritu Santo y te avergüenzas. Y ahí es donde mucha iglesia está detenida. Hechos 1:8, todos lo citan. Pero Hechos capítulo 2, del 17 al 20, no todos lo manifiestan. Hechos 1:8 es para Hechos 2, del 16 al 20. Si tienes Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, demuéstralo haciendo lo que hacían en Hechos capítulo 2, versos 16 al 20. Profecía, visión,
sueños y prodigios y señales. Y vaya, Pedro exhibió el poder de Hechos 1:8 con su predicación. 3,000 se salvaron y luego lo exhibió con sus sombras sanándose. El poder es lo que dices, el poder de la unción es lo que dices y lo que haces. Y tenemos ese poder y nos toca exhibirlo. Qué glorioso, mi apóstol. Algo de lo que nos enseñabas cuando hablabas también ahora de las habilidades espirituales, y hay un versículo que mencionaste que me llamó mucho la atención, porque dice que nosotros tenemos que anhelar los dones, lo que Dios quiere despojar en nosotros. Y termina siendo el versículo que está en 1 Corintios 14:12, y dice, para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando nos hacías la pregunta de qué visualizamos, qué creemos, cuál es nuestra opinión de esto, yo intento siempre como profundizar en una enseñanza, en la escritura. Me gusta como desmenuzar, llegar a la intención, al fundamento del ser para el hacer. Y yo puedo ver en esto, mi apóstol, a mi criterio, ¿verdad?, personal, y se me venía una palabra, y es la intencionalidad de Dios, porque su creación es intencional. El llamado nuestro es intencional. El llamado de Pedro, que ahora hablaban, para provocar a hacer algo en las demás personas. La mujer del flujo de sangre, la intención de Jesús de por qué no callar su boca si por la fe ella pudo haber tenido el milagro, y es exhibir la gloria. Entonces yo puedo ver en lo que estamos viviendo la intencionalidad de Dios, que nos está dotando en dones y talentos, pero es para la activación del equipamiento, es el equipamiento de los obreros, para entonces ahora venir con una campaña mega evangelística de activación. Claro. ¿Por qué? Porque hay algo, mi apóstol, de lo que está muy fuerte en mi corazón, porque de hecho ayer, aún así en una reunión que teníamos privada en la sede de discípulos, esta gloria que se está manifestando en esta dimensión está llevando atrás, está como desechando la incredulidad en las personas, porque yo ministraba el cierre y decía, aún así, hay algunos de ustedes siendo discípulos, tienen incredulidad de lo que estamos viviendo. Perdón que te interrumpa. Y Jesús, eso que vos le dijiste a ellos, fue lo mismo que dice en Mateo 28, que adoraban a Jesús, pero algunos de ellos dudaban cuando Él había resucitado. O sea, eran adoradores llenos de dudas. Y cuando exhorta a los discípulos, porque ya había confiado en ellos, en el discipulado que estaba impartiendo, cuando el hombre se le acerca a Jesús y le dice, mira, pues tus discípulos no han podido echar fuera al demonio a mi hijo, no ha podido hacer nada en ellos, y Jesús en esa expresividad que les dice a sus discípulos de poca fe, les faltó fe. Y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que nosotros trabajar bastante, y es la intencionalidad de Dios del por qué. Está bien que es un regalo, es una dimensión, disfrutémosla, pero hay una intención una intención de Dios en el mover. Claro. ¿Por qué no fue el año pasado o hace 10 años? Claro. Que ahora hablabas del orden. Creo yo que estamos viviendo en nuestros tiempos, en nuestro ministerio, que hablo de nuestra casa Impact, yo puedo ver el orden, lo que hemos venido aconteciendo, pero creo que llegó justo la temporada en lo que se alinea, y lo que Dios quiere es traer un equipamiento en dones y talentos de activación, quitando incredulidad, para que se derrame una ola evangelística de activación, de salvación y de milagros. Y esto es algo que a mí me tiene con una expectativa. Ahora yo en la sede estamos evangelizando en un parque en Heredia que se llama el Parque de Los Ángeles, y estamos evangelizando de una forma masiva. Pero mi apóstol, no es lo mismo la evangelización de 2 o 3 semanas atrás, claro, que la que vamos a hacer ahora claro. Porque yo ahora voy de que en la plazoleta, de que en las bancas, de que el taxista, porque se forma una L con taxistas acá de Heredia, de Costa Rica, y todas esas personas Dios ya las está llamando, Dios ya las está preparando
para que la gloria de Dios sea manifiesta en los que estamos creyendo. Siento fuerte la unción ahorita que estás Sí, hablando. la Espíritu siento. Santo. Apóstol, pero no sé. Perdón, y te voy a responder ahora, no sé qué me va a preguntar Charlie, pero te voy a responder ahora, ¿por qué la intencionalidad de Dios para este tiempo con Impact Global? ¿Por qué está llegando esto? Sí, que no sé qué les parece, que yo no veo del todo mal que se despierte la incredulidad, porque a veces la incredulidad es muy sutil en el corazón de un discípulo, de alguien que le sirve a Dios, y ahí está. Entonces, va a seguir estando hasta que no venga una manifestación de Dios que la saque a la luz. Entonces, por sacarla a la luz, la desecho y mi nivel de fe aumenta para poder ir a salir a las calles y darle. Pero de otra forma, ahí estoy tranquilo, tengo la posición, tengo la responsabilidad, tengo el orden, tengo la estructura, pero hay un área en donde la gloria necesita sacar toda incredulidad de ahí. Gracias a este hombre que decía, ayuda a mi incredulidad, que era el papá del niño, revela que realmente la incredulidad no estaba ahí, estaba en los discípulos. ¿Ves? Pero después frustrados, maestro, ¿por qué no pudimos nosotros hacerlo? Eso exhibió algo que había ahí y Jesús los calibra nuevamente y ya después vemos a Pedro haciendo un montón de cosas. Pero qué bueno es, apóstol, que la gloria no solo se está manifestando, sino que está trayendo a la luz cositas que hay que limpiar del corazón con respecto a lo que Él puede y debe hacer. La resurrección de Cristo sacó a la luz la incredulidad de Tomás. Y él fue al único de todos los 12 que le dijo, mete tus manos, o sea, te doy el permiso de tocar algo glorificado. Aún así la incredulidad te autorizo. O sea, eres el único que no ha creído. Pero como eres el único que no ha creído, te autorizo que me toques. Entonces la manifestación de la gloria fortalece la fe del que cree y saca la incredulidad del que ha venido lleno de incredulidad. La saca. ¿Por qué decir? ¿Verdad? Ahora, hay algo con respecto al punto tuyo que yo un día esto decía, yo decía, es increíble. Predico de que Dios mandó a Noé a hacer un arca cuando no llovía, cuando no había diluvio, a vivir él, 8 personas, viviendo 40 días con animales, y lo creo. Predico de que Moisés abrió el mar con un báculo, y lo creo. Predico que Pedro y Jesús caminaron por las aguas, y lo creo, y lo declaro. Y aparece un diamante en la mano de alguien y lo dudo. Un momento. ¿Qué es que solo usas tu fe para lo que no viste? Cuando la fe es para creer lo que quiero ver. O sea, ¿qué es más asombroso? Que aparezca un diamante, que eso es glorioso, o que se haya construido un arca y que salvar a una familia con todo animales 40 días. Pero eso sí lo crees, y lo predicas, y lo defendés. Pero aparece un diamante y no lo crees. Como que no hay coherencia en la fe. Si el mismo Dios que yo estoy predicando abre un mar, ¿cómo voy a dudar que sea el mismo Dios que tome un cristal del cielo y me lo ponga en la mano? O tome del polvo de oro del cielo y me lo ponga en mis manos. Ahora, si yo no creo que abrió el mar y no predico eso, pues es lógico que no crea que me pongan. Esa incredulidad es la que tiene que salir. Dice la Biblia que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a resucitar a Lázaro, Tomás hizo este comentario a sus codiscípulos, no se lo hizo Jesús, o sea, habló a espaldas de Jesús. Vamos nosotros también para que muramos con él. Porque se había dicho que si Jesús regresaba, lo iban a apedrear. En el corazón de Tomás había incredulidad y la resurrección de Lázaro no se la sacó. Se la sacó la resurrección de Cristo. Quiere decir que hay niveles de incredulidad, que tú ves algo y aún así dudas. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Dudas? Siendo discípulo. Siendo discípulo, ¿verdad? Entonces, si soy discípulo, tengo que ser coherente con mi fe.
no contradictoria. De que sí creo aquello bíblico y esto que está haciendo Dios y que lo estoy viendo. O sea, me decís que crees algo que no viste y predicar de eso. Y lo predicas en un encuentro y se lo predicas a la gente de un grupo. Y ahora de esto no lo... Más bien, dice la Biblia que las señales son la confirmación de la predicación. O sea, vieron que sí. O sea, si Dios nos puede dar una piedrita, por eso Él abrió el mar. Esta piedrita es la confirmación. Esas manos de aceite es la confirmación. Esa pluma es la confirmación de la predicación de la palabra. Pero me alegra porque entonces tenemos gente llena de incredulidad que la misma predicación no se las ha sacado. Se las están sacando las señales. Quiere decir que van a llevar, como vos decías, su fe a otro nivel, donde Dios va a poder hacer cosas en ellos que antes no hacía, porque a pesar de que tenían predicación, había incredulidad. Te aseguro que Tomás vio a Lázaro resucitar y siguió siendo incrédulo. Pero después de que vio a Cristo resucitado, su incredulidad nunca más volvió a ser la misma. Claro, la Biblia no quiso narrar los milagros que él hizo. Se enfocó en Pedro, en Juan y en otros. Pero le sacó la incredulidad. Porque Jesús dijo, él se arrepiente y le dice, Señor, perdón, ahora creo. Entonces le dice Jesús, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Entonces, yo nunca vi una piedra preciosa manifestarse en Impact Global para creer en ella. Yo creí para poderla ver. Y eso, doy gracias a Dios. Como todo, yo no creí en ver la radio para creer que le íbamos a tener. Es como lo de Impact City, es igual. Y ahí viene la respuesta de la intencionalidad de Dios de este tiempo. Uno, la iglesia tiene la madurez para vivirlo. Hace unos años no teníamos la madurez. Dios guarde, es capaz que usted no me llene de soberbia, de orgullo y creyéndonos que somos... Porque cada ministerio tiene diferentes señales, como Dios se manifieste. Y que nosotros, en nuestro ministerio se manifiesten esas señales, no quiere decir que en otros ministerios no hayan otro tipo de señales donde Dios no se manifieste. Sí, así es. ¿Verdad? 2. La fe está en un nivel de madurez para atrevernos a manifestar estas señales. No solo es una madurez nuestra como ministerio, sino una fe madura para ser atrevidos. Claro. 3. La etapa en la que está el ministerio con el proyecto Impact City. Porque la Biblia dice que Dios manifiesta su gloria y excelencia. No hay gloria en la negligencia. Y Impact City es un proyecto lleno de excelencia, lleno de amor, de pasión. Y lo que Dios está derramando, que son cosas materiales, tiene que ver con el respaldo. Es Dios diciendo, yo estoy con ustedes. Es la señal de que yo respaldo Impact City. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes de que se manifestara Impact City? También creo que la unción que honras es la unción que atraes. Y antes de iniciar el proyecto de Impact City, trajimos a la profeta Luz Israel, que Dios la usa en manifestación de escarcha de oro. Y yo nunca he temido de subirlo a las redes sociales y de testificar eso. Y de creer. Y un día le dije, profeta, usted puede poner las manos y declarar que eso yo lo voy a ver. Y ella puso las manos. La unción que honras es la unción que atraes. ¿Por qué lo está haciendo Dios? Por lo que decía, porque viene una ola de evangelismo masivo. No es lo mismo evangelizar sin estas señales y esta gloria, a evangelizar con estas señales y esta gloria. Me acuerdo hace muchos años que vos y yo, junto con otros, hacíamos un programa que yo hablaba y a veces ustedes todavía no sabían qué hablar. Ahora estamos en una nueva dimensión, es igual. La gloria. Y otra, que para mí está la mayor, que estamos viviendo los últimos tiempos antes de la venida de Jesús. Y hay un aceleramiento de la venida de Cristo, hay un cumplimiento de señales, de profecías. A mí, dice la Biblia, no me toca saber los tiempos ni las ocasiones, solo me toca saber que tengo que estar yendo al Espíritu Santo para manifestar su gloria. Pero sé que esto tiene que ver, porque lo que vive la iglesia de hoy, 2025, no es lo mismo lo que vivía la iglesia en 2015. Y te hablo solo 10 años atrás, cortitos. Y lo que va a vivir la iglesia en 2030, los 2040, 2050 va a ser diferente. Ahora, una iglesia llena de la manifestación de señales, milagros, prodigios,
unción, formación, discípulos, una iglesia fuerte. Porque nosotros estamos formando discípulos para la política, discípulos para los medios de comunicación, discípulos para las artes, discípulos para el ministerio. Estamos formando discípulos en la sociedad, discípulos empresariales, llenos de señales, llenos de unción. Imagínate un diputado con esta unción, o un presentador de televisión con esta unción. Es que es diferente. Imagínate un diputado en el Congreso profetizándole a los que están a su alrededor. Un presentador de televisión en una entrevista dando una palabra de un don de ciencia al entrevistado. Yo me acuerdo, y me voy a reservar el nombre, con un profeta, fuimos a casa presidencial, a uno de los presidentes, y se le dio una palabra de ciencia a un presidente que era tendencia izquierda. Y le dice, te veo de niño sentado así, así, y así, así, y el hombre lloraba. Porque las manifestaciones del Espíritu tocan al ateo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los que queremos esta gloria o estamos envueltos en gloria? Enfocados. Por favor, no se distraigan con los comentarios, con lo que sucesos. Hay que estar enfocados. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué quiere Dios que diga? ¿A dónde me llamó? Enfocados. Yo te llamo el poder del enfoque. El diablo usa la distracción. Eva, una conversación con la serpiente la distrajo de su propósito. Y nosotros tenemos que estar enfocados. ¿A qué nos llamó Dios? A hacer iglesia. Hagamos iglesia. No nos enfoquemos. Dios nos llamó a sanar enfermos, sanemos enfermos, Dios nos llamó a edificar, a formar, pero hay mucha gente que está en esto y luego deja esto para hacer esto y luego deja eso para hacer. Entonces nunca va a haber fruto ni resultados. Donde Dios nos llamó y nos asignó, ahí es donde vamos a terminar viendo la gloria de Dios. Qué poderoso, ¿verdad? Sí, apóstol, he escuchado de mucha gente con altos cargos en la sociedad buscando manifestaciones en otras personas porque de pronto no lo encuentran en la iglesia. En brujos, en hechiceros, Exacto. en aguareros, en budistas. Exacto, y es que la iglesia ha estado como conteniendo y la otra gente no tienen temor a exhibir y simplemente lo hacen y la necesidad está de lo sobrenatural, de la manifestación y de la guía de Dios, pero si la iglesia se adormece o se distrae, entonces vamos a perder terreno con respecto a eso. Sí, eso hay algo que despierta el celo en nosotros como pastores, que estamos llamados a conquistar un territorio, porque eso que está diciendo el pastor Carlos, en Heredia se vive, pero está la iglesia de Jesucristo que tiene que resplandecer, tiene que ser Somos atrevida. Somos la sal. Y es algo que se está evidenciando que de repente con un evangelismo de otra temporada no se nos estaba revelando. Y es esa, por llamarlo así, esa oposición o ese tipo de personas creyendo en activar en otros lo sobrenatural, pero para maldecir. Claro. Y esto tiene que despertar en nosotros un hambre, una sed, pero también un celo de que si Dios me está llamando a mí, yo soy el que tengo que llevar esa ofensiva. Le hablo a mis discípulos, tenemos que ser ofensivos y es estar ahí mostrándonos como una verdad absoluta de lo sobrenatural, porque tiene que ver para bendecir a las personas y esto tiene también que despertar en nosotros algo distinto. Yo lo que creo es que a veces la iglesia perdió de vista, o hemos perdido de vista en algún momento, dónde está nuestra lucha. Y la Escritura dice que no es contra carne y sangre. Es contra principados, potestades, huestes espirituales, gobernadores de este. Y los gobernadores de este siglo no son los mismos gobernadores del siglo cuando Pablo escribió eso. El infierno se ha transformado. Los gobernadores de este siglo no son... pueden ser el mismo espíritu, pero no la misma forma. Entonces, si la iglesia es espiritual, ganará la batalla. Pero si la iglesia es natural, va a perder la batalla.
Y a veces la iglesia se ha convertido en algo muy natural. Se ha convertido en algo más eclesiástico que realmente una fuerza espiritual. Las señales, milagros, prodigios, sanidades es la evidencia de una victoria en el mundo espiritual. Entonces, si somos más espirituales, vamos a ganar más las batallas espirituales. Pero si somos más naturales, vamos a perder más las batallas espirituales. Ninguna batalla espiritual se gana de forma natural. Y nuestra guerra o nuestra lucha es en un ámbito espiritual. Ahí es donde entra la oración, la intercesión, el ayuno, la profecía, la administración, la impartición, las estrategias. ¿Cómo Josué botó las murallas de Jericó? A través de una estrategia espiritual, no natural. La gente del muro se burlaba de ellos verlos dando vueltas, pero era una batalla espiritual. Entonces hay batallas que la gente quiere ganar naturalmente y solo las va a ganar espiritualmente. Entonces ese concepto tenemos que retomarlo y quiero usar un ejemplo y quiero que vayan conmigo ahí a Lucas capítulo 8 versículo 1. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué iba haciendo? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quiénes iban con él? Y los 12. Ese es el trabajo que tiene que hacer la iglesia: predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Con quiénes? Con los 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, dice el versículo 2, y enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, la que habían salido 7 demonios, Juana. ¿Ves un equipo de gente que iba predicando y anunciando el evangelio del reino? Entonces a veces la iglesia puede dedicarse a predicar y no anunciar el evangelio del reino, porque predicar es lo que enseño. Anunciar el evangelio es lo que evidencio. El evangelio se anuncia a través de obras de fe, a través de manifestaciones espirituales. Pero si solo predico y no anuncio, ¿cómo evidencio que mi predicación es veraz? Entonces decía, esto es lo que yo enseño y esto es lo que yo hago. Predicación, enseñanza, anuncio del reino es lo que yo hago. Y eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Pero lamentablemente de repente en algún momento la iglesia solo es enseñanza. 4 principios para una vida eficaz. 8 principios para un matrimonio. Pero después de la enseñanza tiene que venir el anuncio del reino. ¿Y qué es el anuncio? ¿Qué son los anuncios? Es algo que se evidencia, algo que se ve, algo que se palpa. La enseñanza lo escucho, el anuncio lo veo. Por eso la gloria es algo que tiene que verse. Porque la gloria es la evidencia de la enseñanza, de la predicación. Y esto es lo que Jesús hacía. Jesús enseñaba y anunciaba. Pero lo que me gusta es que los 12 estaban con él. ¿Para qué? Para que los 12 decían, ok, nosotros nos toca enseñar con palabras y anunciar con hechos. Por eso el libro del avivamiento de la iglesia o del nacimiento de la iglesia, ¿cómo se llama? El libro de los hechos. ¿Qué son hechos? Anuncios. Se anunciaba, se predicaba y se anunciaba, se predicaba y se anunciaba. Esto es lo que tiene que hacer. Si usted es pastor, usted tiene una iglesia, un grupo, usted sirve a Dios, usted tiene que predicar. Predique de sanidad y sane. Predique de perdón y perdone. Predique de restauración y restaure. Esta es la predicación, la enseñanza y este es el anuncio. O sea, esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios hace. Lo que Dios dice en la Biblia, lo que Dios hace en la gloria. Es hacer visible la enseñanza. Entonces, cada vez que nosotros en la iglesia estamos predicando, y luego viene la manifestación de la gloria, es el anuncio de lo que se predicó. Pero en algún momento la iglesia solo cayó en la predicación y se dejó de anunciar. Apóstol, ve lo que dice Juan 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, tenía un alto cargo ahí.
Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, habla en nombre de varios, sabemos que has venido de Dios como maestro, por lo que enseñas, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, lo ve como maestro, pero le hace referencia a las señales. Claro. O sea, entre maestros nos entendemos y lo que enseñas está bien, pero es lo que haces como un anuncio, como una señal, lo que nos tiene vueltos locos. Así que nosotros hemos conversado y sabemos que Dios está contigo, por eso eres real. O sea, es Jesús impactando un área de la sociedad importante, en este caso, por enseñar y por anunciar, por manifestar. Ahora vean lo que dice Lucas 21. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 1. Sucedió un día que estaba haciendo Jesús, enseñando Jesús ¿a quién? Al pueblo, ¿a dónde? En el templo. En el templo. Y anunciando el evangelio. Enseñando y anunciando. Ese es el trabajo de la iglesia. Llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? No. Haces estas cosas. Ellos aceptaban la enseñanza. ¿Qué no aceptaban? Lo que hacía. ¿Qué critica hoy la gente? Lo que está viendo que se hace. Entonces, lo que a ellos les impactaba no solo era lo que enseñaba, era lo que hacía. Predicando y enseñando. Y esa es la clave de la iglesia hoy. Vamos a predicar, pero también vamos a anunciar. Si por la fe, eso es trascendental como pastores, como discípulos. Si por la fe predicamos la palabra, por la fe debemos de evidenciar estas manifestaciones de Dios. Definitivamente tenemos que esta gloria llevarla en la dimensión de lo que Dios quiere hacer. Y creo yo, apóstol y pastor y todos los que nos están ahí viendo también, esto está depurando la incredulidad que hablamos ahora, está sacando lo genuino. Porque ¿cuántos corazones incrédulos adorando? ¿Cuántos corazones incrédulos leyendo las Escrituras? Claro. Y estas señales que Dios nos está permitiendo, creo yo, nos está llevando a un nuevo nivel de presentarnos ante Dios con algo genuino. Por eso está escrito, Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Después de esta gloria en la que estamos viviendo, ¿cómo va a subir esa adoración? Claro. ¿Cuánta revelación de palabra ahora en ese nivel de gloria? Claro. Yo en verdad estoy con alto nivel de expectativa de lo que vamos a estar viviendo. Yo creo que la conclusión de todo esto es: el asombro es algo que jamás se debe perder y que nuestra mirada no está en ver señales, sino nuestra mirada está en quien las hace, que es Jesús. Las señales se honran, no se idolatran. Las señales se testifican, se da la gloria a Dios, pero se honra y se reconoce quién las hizo, que es Jesús. Y yo creo que si somos la iglesia de Cristo, mostramos a Cristo. Y las señales de mostrar a Cristo. Mira mis manos. Eso era una. Entonces esa piedra es una. ¿De quién? De Cristo. Esa escarcha es una señal de quién? De Cristo. Por eso se honran, se testifican. Y por eso las señales sacan la incredulidad del corazón de los, entre comillas, creyentes, que han leído las Escrituras como historia, como que es verdad que le sucedió a otros, pero cuando te sucede a ti es cuando realmente te saca la incredulidad. Así que yo profetizo ahí donde estás, que las señales te seguirán donde quieran que vayas, y que el poder del Espíritu Santo cae sobre ti ahora, y que en el nombre de Jesús se manifiesta sobre ti donde me estás mirando este podcast, las señales, los prodigios del cielo para tu vida, porque eres un Cristo vivo. Que Dios llene tus manos de escarcha, de aceite, que aparezcan plumas, piedras preciosas ahí donde estás.
Que la unción del Espíritu se derrame de tal forma sobre tu vida, que llene tu corazón, que llene tu espíritu. Oh, siento la unción de Dios tocándote, llenándote, liberándote, transformándote, renovándote, quitando argumentos, quitando la incredulidad. Dile al Señor, levanta tus manos y dile al Señor que te llene, que te use como Él quiera, que tú estás dispuesto a ver lo que otros no han visto, a recibir lo que otros nunca quisieron recibir. Porque es tu fe en Jesús la entrada para ver la gloria de Dios. El que te sana es Jesús, el que te restaura es Jesús, el que te limpia es Jesús, el que te llena tus manos de aceite es Jesús, el que esa escarcha que está corriendo es Jesús, esas perlas preciosas, esos diamantes que están apareciendo ahí donde estás, es Jesús el que las está haciendo, es Jesús el que lo hace. En el nombre de Jesús, te bendigo y abre tus ojos y busca y testifica, me mandas una imagen, pone un comentario de tus manos, de la escarcha, las piedras, las plumas que aparecieron ahí. Y no quiero irme, Charlie, léete el Salmo 91, 4. Y ese Salmo es maravilloso, pero léete el título del Salmo, Salmo 91. ¿Qué dice el título de ese salmo? Salmo 91 dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Morando qué? Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad? El Salmo 91 lo que dice es que vivimos bajo la sombra, bajo la cobertura del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Entonces lo que Salmo 91 es lo que hace el Dios omnipotente para cubrirnos. ¿Y qué dice el verso 4? Dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces cuando aparece una pluma, ¿es la evidencia de qué? De que estás bajo la sombra de él. Cura del Padre. Por eso Dios nos está mandando plumas. Qué lindo. Porque es la evidencia que estamos bajo su cobertura. Es que ese salmo se cumple. Bajo sus plumas te cubrirá. Y cuando a alguien le aparece una pluma, es la evidencia de ese Salmo 91. Porque las señales son para respaldar la palabra. Hermoso, ¿no? Maravilloso. Sí, glorioso. ¿Por qué nos vamos, mi pastor Álvaro? ¿Qué reflexión? Mi apóstol, a la expectativa de lo que Dios está activando en nosotros y definitivamente la predicación y estas señales tienen que ser evidentes en el pueblo para sacar toda incredulidad, porque Dios está equipando no solamente a la iglesia, está preparando de ya a los incrédulos, a los ateos, a los agnósticos, a que por medio de estas señales va a haber una ola inmensa en el nombre de Jesús, en los ministerios y en la iglesia de Jesucristo. Amén. Vamos a ver todos esos que dijiste convertidos a los pies de Cristo. Yo profetizo que vamos a ver políticos que se han autodenominado ateos, que se han transformado a través de movimientos sociales, venían a los pies de Jesús por la manifestación de la gloria de Dios. Me permite ser agresivo también, apóstol. Le hablo a toda mi familia que verán este video y cuando lo vean o antes estarán a los pies de Cristo. Amén. Sirviendo, mi padre, mi hermano en legendarios, mis primos. En nombre de Jesús. Este video es una evidencia también para toda persona que va a decir, mira, no creías, pero mira dónde está, y profetizamos en el nombre de Jesús una activación de propósitos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Apóstol, yo me llevo como pastor y discípulo a ser responsable de enseñar y manifestar la gloria de Dios. Y anunciar el evangelio. Y anunciar, exacto. Si al final se necesita mostrar algo para que el incrédulo deje de serlo, yo quiero ser de los que están de este lado, que evidencien la gloria de Dios para que el incrédulo deje de serlo. Hecho está. Dios les bendiga mucho. Gracias por mirar este programa, por suscribirte a mi canal, por darle like. Ahí toca la campanita para que siempre te recuerden nuestros videos. Compártelo a otro, haz esto que se convierta en una herramienta de avivamiento y de gloria para otras familias y ministerios. Compártelo a tu pastor, a tu líder, a tu amigo, a tu vecino y a todo aquel que necesite ver la gloria de Dios. Compártele este video que sé que ha sido mucha bendición. Nos vemos la próxima semana en un programa más de El Corazón de Iván. Chao.